Y esto de que se puede cambiar uno por otro justamente tiene que ver porque con las calidades del animal se puede perfectamente buscar otro de esas mismas calidades y reemplazarlo. Y finalmente, el todo o una parte indivisa de una herencia, cuando el usufructo es de origen testamentario. Esto es muy importante porque nos ayuda a posicionarnos a partir de lo que sucedió en el 2015. Se los voy a contar como anécdota, porque no creo que después lo escuchen. Y es importante que lo sepan, porque cuando se reciban, que no va a faltar más de 1 o 2 años, van a tener que convivir con la legislación previa al Código. En la provincia de Buenos Aires, que no es toda la Argentina, pero que tiene un montón de inmuebles, de hecho el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires es el más grande del mundo, tuvo hasta el año 2015 como norma que al fallecer la persona, de manera directa, a través de una ficción jurídica, el heredero adquiría un derecho real. Hasta el 2015, atentos y atentas a quienes están por el Zoom, hasta el 2015 se decía que la fuente, el origen de los derechos reales, era también la causa de muerte, porque entonces la persona fallecía y de manera ficticia, pero legal, como así lo dice el título de sucesiones, continuaba en el derecho real la persona. Esto tiene que ver con la época histórica de la provincia de Buenos Aires. Previo a conformarnos como República Argentina, hubo una época en que fue Confederación Argentina y Buenos Aires estaba separada, aquella época en que se discutía entre un país unitario o federal. La cuestión es que finalmente Buenos Aires es incluida en la República Argentina y así nace la República, pero con ciertas condiciones que pone esta provincia, que es a través de la firma del Pacto de San José de Flores, pactan que todas las reglas, todas las leyes que existieron en esta provincia siguieran vigentes, es decir, la continuidad de la vigencia y eficacia de las cédulas reales. Y acá tenemos una diferencia. Cuando entró a regir el Código de Vélez, Vélez dijo que las sucesiones terminan con la partición. Claro, nosotros teníamos un pacto previo que decía, en Buenos Aires las sucesiones terminan con la declaratoria de herencia. ¿Cómo es una sucesión? Fallece la persona y de manera instantánea le continúan sus herederos. Eso no se ha modificado. Pero ¿de qué manera continúan? Entonces, el Código de Vélez, que es lo mismo que nos dice hoy el Código actual, es que se conformará una comunidad hereditaria. Todos los bienes de la persona causante, aquella persona que ha fallecido, quedan en un estado de indivisión hasta tanto se produzca esa partición y se diga qué es para cada uno. Entonces, hasta que eso no suceda, hasta que no llegue la partición, no se extingue lo que es todas las sucesiones, no se sabe qué va a ser para cada uno. Bien, entonces, ¿qué teníamos? En todo el país ese sistema que terminaba con la partición, menos en la provincia de Buenos Aires, donde la sucesión terminaba con un paso previo, mucho más previo a la sucesión, que es el comienzo. Cuando una vez que se dice tal persona falleció, se llama herederos y el juez reconoce quiénes son los herederos de esa persona. Pero después el trámite continúa, porque hay que ver qué se hereda. De ahí se sabe quiénes son los herederos. En la provincia de Buenos Aires culminaba en esa instancia. Entonces se registró hasta el 2015 y ahora también, porque no hay una norma que lo prohíba. Entonces es importante para que puedan calificar los informes de dominio, porque tengo que ver la situación jurídica de cada inmueble, donde las personas pueden anotar quiénes son los herederos, como si aún continuaran teniendo derecho real sobre la cosa.
¿eh? Entonces, hasta el 2015 se anotaban con el efecto partitivo, aunque no lo tuviera. Hoy, a través del artículo 23 y 63, que pertenece a la parte de sucesiones, libro quinto, nos va a decir que la partición es la forma de extinguir la comunidad hereditaria, la forma de culminar la sucesión, y que esta tendrá efecto declarativo. Sí. ¿Te puedo pasar el teléfono? Y vamos a darle un ¿qué sucede si no sucede un nuevo de construcción? Existe, forma parte de la institución. Una forma podría ser, ¿no? ¿Cómo se define? Bueno, esto de pensar en la suerte es algo que me imagino que lo has leído, porque está en la parte de la administración del condominio. Cuando ante la falta de acuerdo en la administración de la cosa común, lo decidirá la suerte. Ahora bien, siempre se puede apelar judicialmente. Cuando estamos hablando de la parte de la partición, tenemos reglas. Las sucesiones ya nos traen previstas distintas reglas. La primera es, siempre que sean todas las personas herederas mayores de edad y estén de acuerdo, lo pueden hacer de manera privada. Esto es por escribano público. Si no están de acuerdo, lo tendrán que hacer de manera judicial. Y, es decir, elige el juez. Y la pregunta es, ¿qué sucede cuando hay un usufructo constituido? Esto es muy interesante porque cuando es cuestión de partir, se puede incluir todo lo que tenemos, un usufructo, el dominio sobre un inmueble, el condominio sobre otro, como también los bienes que tengamos por fuera de esa comunidad hereditaria, a los fines de compensar y poder repartir mejor. Entonces, una persona podría traer, el excónyuge podría traer su comunidad ganancial, ¿sí? Y traer su medio para equipararlo y compensar con un usufructo y entonces quedarse con el dominio completo de una casa. Y pueden traer también otras cosas, ¿no? Si son titulares de un inmueble, también traerlo a los fines de la compensación. Es decir, lo que se intenta es que todos tengan partes iguales de acuerdo a lo que la ley dice, ¿no? Pero a falta de acuerdo judicial, el juez sí. Sí, imaginemos dos casos, dos hermanos, por supuesto. Sí, primero se trata de que sean las partes, ¿no? Las que elijan. Sí. No se pueden ver, no se pueden ver y hay inclusive denuncias por violencia de género. Hermano y hermana. Sí, sí. No se pudieron poner de acuerdo. La realidad es que se intenta hasta el último punto de que se pongan de acuerdo. No es necesario que se charlen, ¿no? ¿Entre quiénes? ¿Quiénes toman ahí el rol fundamental? Los representantes legales, son vos y abogados, exactamente. Bueno, pero en el caso del conflicto siempre hay dos amigos, aún en la sucesión, que no es contradictorio, justamente por eso, ¿no? Por la desconfianza de abogado a abogada, que es de la persona a la que no se tiene ningún cariño. En cuestiones de familia, lamentablemente, pasa y pasa más de lo que uno pueda imaginar. Muchísimo más frecuente. Muchísimo más frecuente de lo que uno quisiera. Bueno, vamos a hablar
de la constitución de este derecho de usufructo. De acuerdo al artículo 2134. Este artículo 2134 se va a limitar al supuesto de adquisición derivada entre vivos. ¿Sí? Ah, muy bien. Bueno, una compañera nos pregunta del artículo 2131 qué significa comuneros. Voy a leer este artículo. Legitimación. Legitimación para poder constituir el usufructo. Solo están legitimados para constituir usufructo el dueño decimos al titular del dominio, el titular de un derecho de propiedad horizontal, les agrego yo el titular de la propiedad horizontal especial, es decir, de los inmobiliarios, el superficiario y los comuneros del objeto sobre el que pueda recaer. Cuando estamos hablando de condominio, esos titulares se pueden llamar condóminos o también comuneros. ¿Sí? Se refiere a los titulares del derecho real de condominio. Bien, entonces estábamos diciendo cómo se constituye este derecho real de usufructo. Si bien se hace de acuerdo a este principio genérico de título más modos suficientes, en este título y modos suficientes, en este título sobre todo, vamos a tener una particularidad, que se puede constituir de tres maneras distintas. Una puede ser la reserva del derecho real de usufructo, y acá es importante recordar esto que dijimos del carácter del elástico que se podía distribuir las facultades. Si la persona es titular de dominio y constituye el usufructo, es decir, las facultades de uso y goce van a recaer en otra persona, se dice que constituye el usufructo y se reserva la nuda propiedad. Quien tiene todas las facultades puede reservarse alguna y desprenderse de otras a través de la constitución de otro derecho real. También puede ser a la inversa. Y acá, cuando decimos a la inversa, debo contarles que se utiliza muchísimo en la planificación sucesoria. Por más de que el legislador intenta que este derecho se aplique más en la órbita comercial, es indudable que por más de 2000 años sirvió para distribuir los bienes en la familia. Entonces, como planificación sucesoria se hace lo siguiente. Se reserva el usufructo, la persona que quiere organizar su patrimonio con efectos por post-mortem, se reserva el usufructo, es decir, queda en la posesión, en ese contacto directo e inmediato con la cosa, y normalmente dona la nuda propiedad. ¿En cabeza de quién? De sus herederos forzosos. ¿Sí? Entonces, ese heredero forzoso, cuando fallezca su madre, verá consolidado el derecho real de dominio, o condominio según el caso, porque las facultades que se extendieron como un elástico se vuelven a comprimir en una sola persona. ¿Mm? Y la otra es cuando directamente se constituye, por un lado del usufructo, a una persona y a otra la nuda propiedad. ¿Sí? Entonces, estas tres son las tres modalidades de constituir este derecho real de usufructo. ¿Mm? Recuerden que no se puede de manera judicial, no se puede constituir de manera legal, y sí se puede pensar en la prescripción adquisitiva. También hay que admitir que es bastante de laboratorio, pero bueno, nada quita que ante un juicio que se estire demasiado, también como abogados podamos dirimir ese conflicto y decir, bueno, si no da para el dominio, podemos bajarlo a un usufructo de 10 años. Y que entonces el cliente tenga algún derecho de propiedad, reconociendo también en el nudo
cuando tenga mucho derecho, pero no haya estado, por ejemplo, un heredero que nunca pisó esa tierra, ¿no? Y que se pueda llegar a ese convenio de parte. Fíjense que de todas maneras la Constitución es entre vivos y entre las personas, por más que sea para dirimir un juicio. Y, bueno, en este caso aplicando la usucapión. Disculpe, en caso de que eso no está iniciado. Lo que pasa es que no llega a ser una simulación, porque no está simulando nada, es real. Está donando, se está constituyendo el usufructo, de hecho se registra la donación, se registra el usufructo y con sinceridad se ha utilizado desde que tenemos el Código de Vélez, desde el 1800 es algo que se utiliza siempre. De hecho, el usufructo es un derecho real que junto con el dominio y la propiedad horizontal se ven todos los días. Y la hipoteca, esos 4 derechos reales se ven todos los días. ¿Quién no ha visto un edificio? ¿Quién no ha visto una casa? ¿Quién no ha pedido o habrá soñado con pedir una hipoteca para poder comprar un inmueble? Y el usufructo también, ya ven, en la órbita comercial, pero mayormente en la órbita familiar. Bueno, existen obligaciones previo a ingresar a la posesión del inmueble. ¿Por qué? Bueno, porque existe la obligación de restituir la cosa, que decíamos que es un derecho temporario. Es el artículo 2150, que nos dice, el usufructuario debe entregar los bienes objeto del usufructo a quien tenga derecho a la restitución al extinguirse el usufructo en la cantidad y estado a que se refieren los artículos 2137 y 2138. Y en la presunción nos dice que se va a encontrar en buen estado de conservación. Esa es la presunción, y ahorita tanto que siempre admite prueba el contrario. Entonces, que va a estar en buen estado. ¿Qué hacemos para demostrar cuál es la calidad y cantidad de la cosa que se nos da en el usufructo? A través de la redacción de un inventario, que no es más que especificar a través de fotos, podría ser, si es un inmueble, en qué estado se recibe, en qué calidad se recibe ese inmueble. Y lo mismo si estamos hablando de cosas muebles, fungibles, como los ganados o los animales, cuáles son, qué calidades tienen, de pronto vientos, si tienen pedigrí o no. Bien. Bueno, no es obligatorio. El inventario nos dice que cualquiera de las partes contratantes tiene derecho, cualquiera, ya sea el nudo propietario o el usufructuario también. Pero hay 2 excepciones donde sí es obligatorio. Y sí es obligatorio en pos de tener una tutela sobre estas personas, ya sea cuando estamos hablando del testamento, cómo va a recibir la cosa aquel heredero testamentario, o si las personas son, a ver si hay menores de edad. Sí, y si hay personas menores de edad, niños, niñas o adolescentes. Entonces, es un derecho que se tiene. Además de este inventario, existe la garantía, que antes era a través de la fianza, hoy se abre un poco más a otro tipo de negocios, ¿sí? Como podría también ser un fideicomiso de garantía, o la fianza misma, ¿no? Garantía suficiente en la constitución y en la transmisión. En el acto constitutivo puede, acá lo vemos de nuevo, no es obligatorio, se puede fijar la garantía para establecer la obligación previa al ingreso en el uso y goce de otorgar garantía suficiente por la conservación y restitución de los bienes. Puede,
Pero también tiene su excepción cuando la cosa es ejecutada y adquirida por acreedores. Entonces, ahí vamos a ver en el 2144. Ejecución por acreedores. Si el acreedor del usufructuario ejecuta el derecho de usufructo, el adquirente del usufructo debe dar garantía suficiente al nudo propietario de la conservación y restitución de los bienes. ¿Sí? Entonces, en el caso de que sea una subasta, venta en pública subasta, bueno, ahí sí es necesaria esa garantía. Muy bien. Bueno, el 2140 ahonda en el tema de que no se va a heredar este derecho real, es decir, no se transmite mortis causa. Y después vemos los derechos del usufructuario. Bueno, por supuesto tiene derecho a recibir los frutos, nos va a explicar de acuerdo a que sean percibidos o pendientes a quien corresponden, de acuerdo a que se entregue o no la cosa, en el artículo 2141. Lo que nos importa es esto último, el uso y goce del usufructuario se extiende a los acrecentamientos originados por hechos de la naturaleza sin contraprestación alguna. ¿Qué significa? En caso de aluvión o abulsión, cuando naturalmente se adhiere a la tierra otra superficie de tierra, esa adherencia natural pertenece al usufructuario, sin devolución ni contraprestación. La devolución se devuelve todo junto. Sí. No llegamos. Sí, sí, sí. Eso es todo un punto, bancame. Bien. No vemos, o sí, vamos a verlo, lo de los frutos percibidos. ¿Qué sucede cuando claro, pertenecen al usufructuario singular o universal los frutos percibidos, los que la cosa ya ha dado, pendientes al tiempo de constituirse el usufructo, es decir, que ingresan a la toma de la posesión y ese animal que estaba por nacer será del nuevo usufructuario y no del nuevo propietario. Estas son las reglas que se vuelven a repetir de la posesión. Así que nosotros ya lo hemos estudiado. Lo que no habíamos visto era esto otro, qué pasaba con los acrecentamientos, que realmente sucede. Y el punto C, los productos de una explotación ya iniciada al tiempo de constituirse el usufructo. ¿Qué sucede? Los productos no son objeto del usufructo, porque los productos no van a volver a brindarse de manera espontánea por la naturaleza. Pero sí se puede constituir el usufructo sobre un comercio que ya esté utilizando la extracción de esos productos, como por ejemplo, si el comercio se produce entre el dueño de una cantera y alguien que tiene el dinero para extraer los minerales de esa cantera. Entonces, si ya se ha comenzado la explotación, se podrá constituir ese usufructo y esas cosas serán para el usufructuario. Fíjense que es una condición, ya tiene que tener establecida ese destino. Bueno, veamos la parte de los acreedores. Fíjense que este derecho real puede ser embargado, como todos los derechos, pero también puede ser ejecutado, que esto sí es lo que ha sido modificado previo al 2015 y que tenemos en la actualidad. Previo al 2015, este derecho real no podía ser subastado por cualquier tipo de acreedores, menos en su totalidad, sino que estaba limitado a los frutos que diera la cosa. Actualmente no tiene límite. El derecho real de usufructo puede ejecutarse en caso de deudas. Por eso, desde el año 2019, propuse en un congreso registral la posibilidad de abrir la legitimación de la afectación a vivienda por parte del usufructuario.
La vivienda o la protección de la vivienda es un sistema intuitivo del derecho humano de habitación, de acceder al inmueble, que se prolonga en sostener ese inmueble, es decir, evitar que ante deudas se pierda la casa habitación. Hasta el día de hoy, en la provincia de Buenos Aires, se entiende que solamente están legitimados los titulares sobre cosa propia. Pero, por ejemplo, Cava, este año, hace un mes atrás, autorizó a partir de una disposición la posibilidad de que sea el usufructuario que le afecte a vivienda, también el superficiario, siempre que el objeto sea destinado vivienda, habitación. Porque si el acreedor puede ejecutar y se puede perder ese inmueble donde se radicó el hogar, bueno, se entiende que se puede prolongar esa protección también al usufructuario. También es el mismo criterio que ha tomado el registro de Córdoba. De a poco se van posicionando los distintos registros. En la provincia de Buenos Aires falta un poco de convulsión. Bueno, fíjense las mejoras facultativas del 2143. El usufructuario puede efectuar otras mejoras, además de las que está obligado a hacer, si no alteran la sustancia. Fíjense que siempre vamos a tener ese límite de la alteración de la sustancia. No tiene derecho a reclamar su pago, pero puede retirarla si la separación no ocasiona daño a los bienes, que es lo que estábamos nombrando del aire acondicionado como ejemplo. Bien, derechos reales y personales. Facultad que otorga el artículo 2142. El usufructuario puede transmitir su derecho. ¿Qué diferencia hay entre la transmisión y la cesión del derecho? Es muy importante tenerlo presente, porque son dos cosas distintas. Cuando estamos hablando de la transmisión, tenemos que recordar el principio general que vimos en la órbita de la posesión, la transmisión de las obligaciones. Cuando la persona es la dueña, se tiene que hacer cargo de las obligaciones inherentes a esa cosa. Dueña interpretada de manera amplia, como lo ha dicho la Corte Suprema, del término propiedad, ¿no? Dueño en calidad de propietario del derecho real de usufructo. El propietario del derecho real de usufructo puede transmitir su derecho. Y al transmitirlo, se desobliga, queda desobligado con respecto a la cosa. Yo quería que fuera el programa si funcionaba, no se embarraba Ojo, lo que vos estás hablando es previo al 2015, eso no es más así hoy. Fíjate, vamos a volver a leerlo. Ante un pedido de un estudiante vamos a reiterar la lectura de 2144. Ejecución por acreedores. Si el acreedor del usufructuario ejecuta el derecho de usufructo, el adquirente del usufructo debe dar garantía suficiente al nuevo propietario de la conservación y restitución de los bienes. Y te lo voy a comparar con el uso, que es con lo que lo estás confundiendo. Ejecución por acreedores de otros derechos, del derecho real del uso, que tiene menos facultades que el usufructo. 2157, dice así. Los frutos no pueden ser embargados por los acreedores cuando el uso, se refiere al derecho de uso, de estos se limita a las necesidades del usuario y su familia. Tienen que prestar atención cuando estén leyendo de manuales que quizás no estén actualizados, que sean previos al 2015, porque la norma del derecho de uso era antes la que tenía el usufructo. Y desde el 2015 la estructura de este derecho real permite que sí se pueda ejecutar por el todo
¿Qué todo? El todo lo que tiene el usufructuario, un derecho de usufructo con las limitaciones de no alterar la sustancia y de restituir la cosa, ¿sí? No, no. Lo que transmite es el derecho real de usufructo. ¿Y quién lo podrá atacar? Lo podrá atacar los acreedores del nuevo usufructuario. Esta transmisión que estamos viendo es muy importante porque es la novedad que trae este derecho real, y entonces hay que saber cuáles son estas cosas nuevas que nos indica la ley, pero que puede quedar algún vacío en tanto la interpretación de estas modificaciones. Entonces vemos que primero nos habla de la vida, ¿no? ¿Qué vida se va a tener en cuenta? Se va a tener en cuenta la vida del usufructuario originario, aquel que desmembró al dominio, o si se va a tener en cuenta la vida del nuevo usufructuario al que se le transmite el derecho. El legislador se posiciona y elige la vida del primero. Recuerden que siempre pensando en este principio de exclusividad, de no desmembrar por demasiado tiempo el derecho real. En el Código de Vélez se explicaba en las notas a los artículos 25, 02, 03, 04, los conflictos que habían existido en la Edad Media en Europa, cuando existían derechos reales que desmembraban al dominio por extensos plazos temporales, más de 100 años. Y entonces se decía, no, intentemos que sea lo más corto posible. Bueno, hoy el legislador en el usufructo también elige eso, que sea lo más corto posible. Pero, por ejemplo, en la superficie no está dicho. Cuando se transmite en cabeza de quién se empieza a contar el tiempo. En las jornadas de Derecho Civil que comentaba la profesora titular, se decidió, y ella misma lo comentaba, que fuera tomada la vida de la segunda persona, o sea, de extenderlo en el tiempo. Transmite. Bueno, esa es de las más interesantes. Pregunta una de las estudiantes, ¿qué sucede si primero fallece el segundo usufructuario? ¿A quién vuelven las facultades? No lo va a decir el código de manera expresa. La mayoría de la doctrina entendemos que no retorna al usufructuario, porque aquel ya transmitió, se desobligó con respecto a la cosa, ya no pesa más sobre él la obligación de restituir, sino que retornan al nudo propietario. Siempre teniendo en cuenta como norte este principio de exclusividad, que todas esas facultades que alguna vez se desmembraron vuelvan para extinguir la carga real. No, por favor. No, eso es del superficiario. Otro derecho real. En la jornada se trató el derecho real de superficie. No. Lo que se los cuento para que vean la diferencia de interpretación entre un derecho real y el otro. No, en el usufructo, que se extinga porque es temporal, se necesita que se extinga la carga real para que tenga dominio perfecto su titular. Eso mismo, que está prohibido. Lo que vos estás hablando es la constitución sucesiva del derecho de usufructo. Está prohibida la constitución sucesiva del derecho de usufructo porque se entiende que va a desmembrar por demasiado tiempo el derecho real y se intenta que sea quien constituyó, o al menos sus herederos, quienes vean restituido esas facultades, para que se vuelvan a consolidar y tener nuevamente un dominio perfecto. Bueno,
¿Quién paga los impuestos? Artículo 2148. Esto es importante y también lo vamos a distinguir del derecho real de superficie. En el derecho real de superficie pagan los impuestos el superficiario y el propietario, porque el superficiario va a tener su derecho sobre una parcela superficiaria. Ambos pagan impuestos. Cuando estamos ante el usufructo, el único que paga o tiene la obligación de pagar los impuestos, tasas y contribuciones y expensas comunes es el usufructuario. Debe pagar, es su obligación, obligación inherente a la posesión. ¿Y qué pasa si en el uso de este derecho real se ve menoscabado su derecho por parte de otra persona y es despojado? Es decir, le quitan totalmente la posibilidad de poseer la cosa. Tiene la obligación, igual que la que tiene el locatario, de avisarle, comunicarle al mundo propietario de esa circunstancia. En caso de no hacerlo, él mismo va a tener que responder por los daños ocasionados, ¿sí? Entonces, realmente es una sanción coercitiva que tenga que pagar los daños ocasionados, lo que hace que se constriña al usufructuario a avisar sí o sí. ¿De qué manera recomendarían que se comunique? Por carta o documento, para que después se pueda quitar la responsabilidad en caso de que le exijan algún tipo de daño. Bien. Bueno, hasta ahí hemos visto toda la parte del usufructuario. Vamos a ver en el artículo 2151 los deberes y derechos del nudo propietario. El nudo propietario, recuerden que conserva la facultad de disposición jurídica sobre su parte. Acá siempre tengamos como principio rector el artículo 399. Este artículo nos dice que nadie puede transmitir un derecho mejor o más extenso del que posee. Entonces, el usufructuario va a transmitir su uso, goce y disposición jurídica. ¿Y qué va a conservar el propietario? La nuda propiedad con la facultad de disposición de esa nuda y la facultad de la disposición material. Eso no significa que de un día para el otro pueda entrar y decirle al usufructuario, mañana esto es para. La primera obligación es respetar el derecho del usufructuario. Bien. Vamos a la extinción. Puede al propio dueño o a terceros, ¿verdad? Sí, por supuesto, el propio dueño primero. Miren, imagínense el caso donde dijimos la planificación sucesoria con el caso de progenitores que se reservan el usufructo y le dejan a la hija, tal cual, la nuda propiedad. Se pelean previo a un viaje, una pelea gigante, terrible, atroz, y la hija o hijo ingresa al inmueble porque tuvo llave toda la vida y se lleva, no sé, imaginemos que la pelea era por dinero y se lleva ese dinero. Que se dice se roba. Entonces, no solamente la pueden perseguir por esa toma del dinero, sosa, sino también por haber ingresado. Eso también sería una turbación por parte de la propietaria. Sí, sí. Bueno, finalmente llegamos a la extinción. Bueno, fallece, no hablamos de los plazos. Siempre puede estar el usufructo limitado en un plazo o también con una condición resolutoria, nunca suspensiva. En caso de que esté sujeto a un plazo, bueno, acaecido ese plazo, tiene la obligación de restituir la cosa. Y en el caso de ser una persona jurídica,
el código, el legislador, elige 50 años para dirimir esa situación. Si no se pactó la duración, se extinguen los 50 años desde la constitución del usufructo. Esto es importante porque se va a reiterar después en el derecho de servidumbre. ¿Por qué no en el uso y en la habitación? Porque no va a estar permitido que el sujeto sea una persona jurídica. ¿Sí? Son dos derechos reales donde únicamente se permite que su titular sea una persona humana. En el usufructo y la servidumbre, perfectamente el titular puede ser persona jurídica. Bien, el no uso, esto también, y recuerden, hoy decíamos, principios rectores de los derechos reales, el principio de exclusividad, el principio de verticalidad, todo lo adherido al suelo pertenece a su dueño, y este es otro, que las tierras o los inmuebles permanezcan productivos. En el caso de que una persona, por el término de 10 años, no haga uso de su derecho real, se va a extinguir, siempre a petición del nudo propietario. Al ser temporal, si es, y recaer sobre cosa ajena, si esta persona no lo utiliza y deja durante el término de 10 años de sacar provecho sobre la cosa, se entiende que se produce un desmejoramiento de la cosa y entonces se extingue el derecho real, siempre pedido judicial de todas maneras. También por el uso abusivo y la alteración de la sustancia comprobada judicialmente. Entonces ahí tenemos las 4 formas de extinción de este derecho real. 2153, efectos de la extinción. Extinguido el usufructo, se extinguen todos los derechos constituidos por el usufructuario y sus sucesores particulares. ¿Quiénes son los sucesores particulares y qué diferencia hay con los sucesores universales? Pregunta de examen. La respuesta es la siguiente. Sucesor universal serán aquellos que la ley designe como herederos, porque la adquisición es mortis causa, y la sucesión particular es siempre entre vivos. Es cuando una persona le transmite a otra determinada cosa. Entonces, si el derecho de usufructo fue transmitido A le transmite a B su derecho de usufructo, cuando fallece A, el usufructuario originario, también se extingue el derecho de B, porque era el centro de imputación la vida del primer usufructuario. El usufructo cedido por el usufructuario no puede durar más allá de la oportunidad prevista para la extinción del usufructo originario. Acá trae la palabra cedido y nos mete en un brete interesante, porque acabe entonces pensar, ¿se transmitió o se cedió? Transmitió, sigue el régimen de las transmisiones de las obligaciones inherentes a la posesión. Cuando la persona no tiene más contacto con la cosa, no tiene ningún tipo de obligación sobre esa cosa. Ahora, con la cesión no sucede eso. Puede quedar obligado. Entonces, es importante entender que la doctrina entiende que se habla siempre de una transmisión. Si fuera cesión, así lo dirá su título, pero entonces tendrá también, o no quedará desobligado el usufructuario en caso de ser una cesión. Se entiende que ha sido un error el decir usufructo cedido. Por más de que no convenía en los términos lingüísticos volver a repetir transmitido, era importante. Bueno, si el usufructo es un conjunto de animales que pertenecen en su totalidad sin culpa del usufructuario, que perecen. Este cumple con entregar al nudo propietario los despojos subsistentes, si no tiene culpa. Si el conjunto de animales perece, fallece, en parte sin culpa del usufructuario, este tiene opción de continuar en el usufructo reemplazando los animales que faltan o de cesar en él entregando los que no hayan perecido.
Y así concluimos con el estudio del usufructo. ¿Alguna duda? Me quedó una cosita por ver. La vemos en un segundo. La constitución sucesiva la nombramos, es aquella que está prohibida, artículo 2132. La que sí se permite es la constitución conjunta y simultánea. Es decir, dos personas que revisten el carácter de usufructuarios a la vez, porque serán por partes indivisas, ¿sí? Este derecho permite la constitución por parte indivisa. Inclusive podría ser un condómino sobre su alícuota, sobre su parte ideal, únicamente, ¿sí? Y entonces, cuando el consta, sí se puede constituir sobre dos o más personas, y para que tengan o gocen del derecho de acrecer, tiene que ser previsto expresamente. ¿Qué significa? Que si son dos personas, al fallecer uno, esas facultades van a retornar al propietario, al nudo propietario. Pero si se quiere que se conserve la posesión en cabeza del otro sobreviviente, es el caso que sucede entre los progenitores cuando se han reservado el usufructo y donado en la nuda. Entonces, esas facultades van a acrecer, por eso se llama derecho de acrecer, el patrimonio del usufructuario, porque ahora será usufructuario por el todo, también por la parte indivisa que esa persona fallecida haya tenido. ¿Sí? Esto es una cláusula optativa. Si no se incorpora esta cláusula, las facultades retornan a su titular. Entonces, vamos a reiterar para cerrar la idea de la posibilidad de transmitir el derecho de usufructo. El derecho de usufructo se puede transmitir, va a ser la vida del primer usufructuario la que ponga límite a este derecho. Se va a regir por el artículo 1937, si mal no recuerdo, que es el que nos dice la transmisión de las obligaciones, la parte de posesión, de chequeo. Sí, 1937. Va a regir este artículo, el sucesor particular sucede a su antecesor en las obligaciones inherentes a la posesión sobre la cosa. Entonces, una vez que no tiene más la cosa, esa persona no tiene más relación con el inmueble, no pesa sobre él ni siquiera la obligación de restitución, que ahora va a estar en cabeza del nuevo usufructuario. Las deudas que tenga el primer usufructuario se las podrían haber cobrado en ese tiempo, ya no podrán cobrarse sobre el nuevo usufructuario. Bueno, muchas gracias por haber participado en la clase de hoy. Los saludo. Hasta luego, profesora. Los saludo, que comiencen bien la semana. Chao, profe, gracias. Profesora, nos vemos. Muchas gracias.